La lluvia golpeaba contra las ventanas de Le Bernardine, el restaurante francés más exclusivo de Manhattan, mientras Sophia Williams estaba sentada sola en la mesa 7, con sus dedos cuidados alrededor de un vaso de sable. A los 30 años, dominaba salas de juntas y acuerdos multimillonarios. Pero esta noche, ella era solo una mujer en su primera cita a ciegas en 8 años. Cuando la puerta se abrió, entró un hombre enorme, con agua goteando de sus anchos hombros, sosteniendo la mano de una niña de 8 años con cabello color claro de luna. Los ojos azules del niño se fijaron en los de Sofía y las lágrimas se derramaron al instante. «Papá, es ella». La mujer con el cabello color luz de luna. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la niña se liberó, corriendo hacia Sofía, agarrándole las manos con desesperada certeza. «Eres mi verdadera mamá. Te recuerdo». Sophia Williams había construido un imperio a partir de las cenizas. Pero el costo había sido todo lo que realmente importaba. Hace 8 años, ella era una brillante estudiante de Stanford de 22 años. A 3 meses de graduarse, summa cum se graduó con una doble especialización en informática y negocios. La prueba de embarazo lo cambió todo en 3 minutos. Daniel Chen, su novio desde hacía 2 años, el hombre que le había prometido una eternidad bajo los robles del campus, se había quedado frío ante la noticia. «No estoy preparado para esto», dijo, alejándose de su dormitorio como si el embarazo fuera contagioso. «Mis padres esperan que estudie Derecho en Harvard. Un bebé no encaja en el plan». Ella nunca lo volvió a ver. El enfrentamiento con su familia había sido peor. Victoria Williams, matriarca de la fortuna farmacéutica Williams, había convocado a Sofía a la propiedad familiar en Pacific Heights. La mansión tenía vistas a la bahía de San Francisco y cada habitación era un testimonio del antiguo dinero y las antiguas tradiciones. Su madre estaba sentada detrás del enorme escritorio de caoba, con diamantes brillando en su garganta, dando su veredicto con precisión quirúrgica. «Interrumpirás el embarazo inmediatamente. El doctor Morrison tiene una cita mañana. Luego terminarás tu carrera y te incorporarás a la empresa según lo previsto. Este lamentable incidente será olvidado». Sofía había tocado su vientre a un plano, sintiendo el aleteo de la posibilidad en su interior. «Ella es mi hija, madre. Ya puedo sentirla». «No seas dramático». Victoria había perdido los estribos. «Es un conjunto de células, no un niño. Estás desperdiciando generaciones de logros por un error. Entonces lo tiraré». Sofía había respondido. Hay acero en su voz, pero me quedaré con mi bebé. La desheredación había sido rápida y completa. Le cortaron los fondos fiduciarios, le cancelaron las tarjetas de crédito y le recuperaron su Mercedes en cuestión de horas. Sofía se había mudado de su apartamento de lujo a un estudio en Oakland, trabajando en 3 empleos mientras terminaba su carrera en línea. Náuseas matinales durante el campamento de entrenamiento de codificación, pies hinchados durante turnos de camarera de 12 horas. Pero cada patada, cada hipo interno fortalecía su determinación. Había dado a luz en el San Francisco General, el hospital público que aceptó su Medicaid. No hay suite privada, no hay médicos de cabecera, solo un residente con exceso de trabajo y una amable enfermera llamada Jessica. Sofía estaba sola, tenía 22 años, aterrorizada y emocionada en igual medida. Cuando las contracciones llegaban a su punto máximo, ella le cantaba a su bebé una canción de cuna que había compuesto durante esos largos y solitarios meses. «Eres mi luna, mi única luna. Me haces feliz cuando el cielo está gris». Las complicaciones llegaron rápidamente. Desprendimiento de placenta, hemorragia. El mundo se volvió rojo mientras los médicos gritaban órdenes. Pero Sofía había oído llorar a su hija. Un sonido perfecto que hizo que todo valiera la pena. Había logrado colocarse el brazalete de plata en su pequeña muñeca, el único lujo en el que se había permitido un regalo, grabado con luna en una delicada escritura. «Mamá te ama», susurró mientras la oscuridad se apoderaba de ella. «No me olvides».
Ella se había despertado en el vacío. Los médicos hablaban en voz baja sobre la mortalidad infantil y sobre cómo a veces estas cosas ocurrían a pesar de sus mejores esfuerzos. Nadie la dejó ver a su bebé. Es mejor así, dijeron. El cierre puede ser traumático. Su madre había aparecido como un espectro, manejando los asuntos con fría eficiencia. La cremación se completó antes de que Sofía pudiera protestar. Ya no quedaba nada que sujetar. No había dedos diminutos que contar, ni una boca con forma de capullo de rosa que besar, solo un vacío donde solía estar su corazón y una pulsera de plata que le fue devuelta en una bolsa de plástico esterilizada. Los meses siguientes fueron una neblina de dolor tan profundo que parecía como ahogarse en tierra firme. Sofía había contemplado seguir a su hija a lo que viniera después. Pero en una noche particularmente oscura, la ira se desató. Si su familia pensaba que se derrumbaría sin ellos, estaban equivocados. Si el universo le hubiera robado a su hija, ella construiría algo que no le pudieran quitar. Había comenzado a codificar 18 horas al día, creando un algoritmo de IA que pudiera detectar problemas de salud infantil horas antes que los métodos tradicionales. Su rabia alimentó la innovación. Su dolor impulsó la perfección. La startup, nacida del dolor, explotó cuando los principales hospitales reconocieron su potencial para salvar vidas. A los 28 años ya había sacado a bolsa Williams Tech Corporation. A los 30 años ya tenía un patrimonio de $500 millones. Su nombre en las listas de Forbes y revistas tecnológicas. Pero todas las noches, todavía oía gritos fantasmales. Sus brazos dolían por el peso que nunca habían sostenido. Su lujoso ático parecía un mausoleo. Cada éxito es un recordatorio de quien no estuvo allí para compartirlo. Había comprado una mansión pero vivía en una sola habitación. Había financiado hospitales infantiles pero no podía visitarlos. La pulsera de plata vivía en el cajón de su mesita de noche y la sacaba todas las noches para llorar sin parar. Su asistente, Emma, un alma gentil que había resistido las tormentas de Sofía durante 5 años, finalmente había organizado una intervención. 8 años de luto no traerán de vuelta a Luna, dijo en voz baja, abrazando a Sofía mientras sollozaba sola después de otro día de la madre. Pero tal vez sea hora de dejar entrar a alguien más. Tienes tanto amor para dar. El perfil de citas había sido creado en contra de los deseos explícitos de Sofía. Emma había usado una foto antigua que la catalogaba como Sofía, que trabajaba en tecnología y le restaba importancia al imperio para atraer conexiones genuinas. Habían llegado cientos de mensajes, borrados sin leer. Hasta que uno llamó su atención. Ryan Michey, 35 años, padre viudo, cría solo a su hija. Su mensaje fue breve pero honesto. Sé lo que es perder a alguien y seguir adelante por el bien de un hijo. Si alguna vez quieres hablar con alguien que entienda ese tipo particular de cansancio, estoy aquí. Algo en esas simples palabras había roto su armadura. Había accedido a una cena, diciéndose a sí misma que no significaba nada, que solo estaba apaciguando a Emma. Pero mientras estaba sentada en Leernardine, mirando la lluvia atravesar las ventanas, sus manos temblaban ante una posibilidad que no había sentido en 8 años. Ryan Michey nunca había planeado ser padre, y mucho menos ser padre soltero. 8 años de entrenamiento como Navy SEAL lo habían preparado para la guerra en países distantes, para sobrevivir con nada y para proteger a su nación. Nada lo había preparado para calentar biberones a las 3 de la mañana, ni para aprender la diferencia entre el llanto de hambre y el llanto de cansancio. Medía 1,88 metros y pesaba 100 kilogramos de músculos, ganados con disciplina y sacrificio, con manos que podían romper huesos, pero había aprendido a trenzar el cabello con infinita delicadeza. La vida había sido sencilla antes de la llamada que lo destrozó todo. Había estado destinado en una base de operaciones avanzada en Afganistán, 3 meses después de su cuarto despliegue. Su unidad acababa de regresar de una misión exitosa cuando llegó la notificación de la Cruz Roja. Licencia de emergencia. Fallecimiento de un familiar. Las palabras no habían calado. Sus padres habían fallecido hacía años. Su única familia era Jessica,
su hermana pequeña, que se había convertido en enfermera pediátrica para salvar vidas, no para perder la suya. El vuelo de regreso a casa fue una confusión de incredulidad. Jessica, de 26 años, brillante y compasiva, fue atropellada por un conductor ebrio cuando regresaba a su casa después de un turno de noche. Había vivido lo suficiente para dejar claros sus deseos. En su apartamento, entre libros de medicina y uniformes médicos, había una niña de 2 meses que había adoptado recientemente. Su testamento, actualizado apenas unas semanas antes, era específico. Si algo le pasaba, Ryan debía quedarse con el bebé. Él sabía de la adopción, por supuesto. Jessica lo había llamado llorando de alegría por el bebé abandonado que había ayudado a salvar. Ella simplemente fue abandonada en el hospital. Ryan, ¿te lo imaginas? Pero supe en el momento en que la sostuve que ella estaba destinada a ser mía. Había enviado fotografías de un niño extraordinario con ojos inusuales y cabello como la luz de la luna. La llamó Lena, que significa luz, porque eso era lo que el bebé había traído a su vida después de su propio aborto. La baja honorable fue inmediata. La Marina lo entendió. Una foca no podría servir eficazmente para criar a un bebé. Ryan había cambiado sus botas de combate por zapatos de bebé y cuando regresó encontró a una niña de 2 meses que lo miraba con ojos que parecían ver a través de su alma. Los documentos de adopción que Jessica había presentado eran escasos. Niña, de aproximadamente 2 semanas cuando fue encontrada, sin información de identificación excepto una nota en letras mayúsculas. Por favor, ámala. Aquellos primeros años habían sido de una educación brutal. Ryan se había mudado al pequeño apartamento de Jessica en San José, rodeado de su presencia. Sus libros de texto de enfermería se convirtieron en sus guías para padres. Su computadora portátil todavía tenía artículos marcados como favoritos sobre el desarrollo infantil. Había aprendido a través de videos de YouTube y búsquedas desesperadas en Google a las 3 de la mañana cómo hacer eructar a un bebé, cómo saber si el llanto significaba hambre o malestar, cómo instalar una silla para el coche, cómo ser madre y padre de un niño que ya había perdido tanto. Al principio, sus hermanos del equipo SEAL se burlaron de él. El guerrero se convierte en cuidador. Luego aparecieron uno por uno, trayéndole pañales y fórmula, enseñándole que la fuerza significaba más que el poder físico. Tank le enseñó canciones de cuna que cantaba su abuela. Rodríguez demostró la técnica de fútbol para los bebés Kaliki. Williams, que tenía 4 hijos, le mostró cómo hacer que un departamento sea seguro para los bebés. Se convirtieron en tíos de una niña que coleccionaba protectores como otros niños coleccionaban juguetes. Lena había sido extraordinaria desde el principio. A los 18 meses ya hablaba con frases completas, sorprendiendo a los dependientes de los supermercados con sus elocuentes observaciones. A los 3 años ya dibujaba imágenes complejas con detalles sorprendentes. A los 6 años, su coeficiente intelectual era de 150, lo que la ubicaba en el rango de superdotados que requería consideración educativa especial. Pero fueron sus sueños los que más inquietaron a Ryan. La dama de cabello claro de Luna nos visitó nuevamente. Lo anunciaba durante el desayuno y describía a la misma mujer una y otra vez. Una mujer que le cantaba, que olía a flores caras y a lluvia. Una mujer que lloró y se disculpó en idiomas que Lena no debería saber. Ella dibujó la misma cara obsesivamente. Cientos de bocetos cubren las paredes de su dormitorio. La mujer en distintos escenarios, pero siempre con los mismos ojos tristes, los mismos brazos extendidos. Ryan la había llevado a psicólogos infantiles, preocupado por el trauma que le habría causado su abandono. Pero los médicos encontraron un niño bien adaptado, brillante y con una imaginación activa. Algunos niños crean mundos internos elaborados, explicó uno de ellos. Mientras ella esté sana y feliz, considérelo una salida creativa. Las citas habían sido imposibles. ¿Cómo le explicaste a las mujeres que tu hija era tu mundo entero? ¿Qué trabajaste como entrenador personal, no por la gloria, sino por un horario flexible que permitiera recogerlo del colegio? ¿Que tu apartamento de 2 habitaciones estaba lleno de materiales de arte y proyectos científicos en lugar de comodidades de soltero? ¿Que los cuentos para dormir no eran negociables,
que los sábados por la mañana significaban panqueques con forma de dinosaurios, que sabías de memoria todas las canciones de las princesas de Disney. La mayoría de las mujeres huyeron cuando se dieron cuenta de que él traía un equipaje permanente. Los que se quedaron a menudo se esforzaron demasiado, intentando reemplazar a una madre que Lena nunca había conocido, o peor aún, resintiéndose por la atención que ella requería. Ryan había dejado de intentarlo después de la tercera relación desastrosa, aceptando que algunas personas estaban destinadas a estar solas. Pero la soledad no fue la razón por la que finalmente probó las citas en línea. Era Lena regresando a casa de un evento del Día de la Madre en la escuela con los ojos rojos y los hombros caídos. Había hecho una tarjeta para Jessica para la tía que apenas recordaba, pero ver a otros niños con sus madres había roto algo dentro de ella. ¿Por qué no tengo una mamá como todo el mundo? Ella sollozó en su pecho. ¿Hice algo mal? ¿Es por eso que me dejó? La abrazó mientras ella lloraba, sintiéndose un fracaso a pesar de haber hecho todo lo posible durante 8 años. Esa noche, después de que finalmente se durmió, él creó un perfil en un sitio de citas que Emma del gimnasio le había recomendado. Había sido brutalmente honesto sobre su situación, publicando fotos de él mismo con Lena y explicando que era un paquete. Cientos de mujeres lo habían visto. 3 habían respondido. Solo uno con comprensión en lugar de rechazo cortés. Sofía no había dado un apellido, había escrito simplemente: entiendo la pérdida y las formas que ésta crea en tu vida. Entiendo que los hijos no son una carga sino una bendición. Si alguna vez quieres hablar con alguien que lo entienda, aquí estoy. Habían intercambiado mensajes durante 2 semanas antes de acordar reunirse. Ella había sido honesta acerca de su propia pérdida, aunque vaga en los detalles. Una hija, había dicho, que se fue demasiado pronto. El dolor aún fresco después de años. Había sentido una conexión a través de pantallas y palabras cuidadosamente elegidas, reconociendo un espíritu afín en el dolor transformado en propósito. Leonardan intimidó a Ryan desde el momento en que el ballet parking se llevó su Toyota Camry de 10 años con un desdén apenas disimulado. Sus zapatos de vestir, lustrados pero viejos, hacían demasiado ruido al chocar contra el suelo de mármol. El traje comprado para el funeral de Jessica hace 8 años se ajustaba bien a los hombros, que se habían ensanchado tras años de demostrar la postura correcta a los clientes. Lena llevaba su vestido rosa favorito, el que habían cosido cuando ya no le quedaba más ropa, a mediodía, antes del día de pago. Había logrado domar su cabello color luna en una trenza ordenada. Los tutoriales de YouTube de Jessica finalmente dan frutos. La anfitriona los condujo a través de un laberinto de manteles blancos y copas de cristal que costaban más que su presupuesto mensual de comestibles. Otros comensales levantaron la vista y observaron la dispareja pareja antes de volver a conversar sobre carteras de acciones y casas de vacaciones. Ryan palpó cada hilo de su vestido rosa en busca de menos traje, cada roce en los zapatos de Lena. ¿Qué estaba haciendo allí, en ese templo de una riqueza que nunca poseería? Entonces la vio. Sophie lo esperaba en una mesa de un rincón y su respiración se entrecortó con tanta dificultad que le dolió. La foto no le había hecho justicia. Parecía recién salida de las páginas de esas revistas y de las cajas de los supermercados que prometían secretos para una vida perfecta. Cabello rubio recogido en un elegante cinturón que probablemente costaba más que su tarifa por hora. Un vestido negro que susurraba marcas de diseñador. Diamantes en su garganta y muñeca que atrapaban la luz como estrellas capturadas. Pero fueron sus ojos los que lo atraparon. Azul como el cielo invernal, cargando un peso que él reconoció. El mismo cansancio que le devolvía la mirada desde el espejo. El cansancio profundo que no proviene del esfuerzo físico sino de llevar la pérdida a cada momento de cada día. Ella permaneció de pie mientras se acercaban, con movimientos gráciles pero tentativos, y él vio que sus manos temblaban antes de juntarlas. Lo siento mucho por llegar tarde, se disculpó Ryan, ayudando a Lena con su silla, la madera probablemente valía más que su auto. El tráfico era brutal. Y luego Lena insistió en traer su cuaderno de dibujo.
Ella no va a ningún lado sin él. Está perfectamente bien, respondió Sofía con una voz culta pero cálida como un whisky caro. Ella lo estudió con ojos inteligentes, fijándose en el traje barato y las manos callosas, y en la forma cuidadosa en que atendía a Lena. No había juicio en su mirada, solo curiosidad. Debes ser Lena. Tus padres me dijeron cosas maravillosas sobre ti. Pero Lena no estaba escuchando. Ella miró a Sofía con una intensidad que hizo que a Ryan le hormigueara el cuello de vergüenza. El cuaderno de dibujo se le cayó de los dedos, repentinamente inertes, y los papeles se esparcieron por el suelo impecable. Sus pequeñas manos temblaban mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y emitió un sonido que Ryan nunca había oído antes, algo entre reconocimiento y alivio. Lena, cariño, ¿qué pasa? Ryan se acercó a ella, alarmado por la reacción. En 8 años, la había visto llorar por raspaduras en las rodillas y malas pesadillas, por extrañar a Jessica y preguntarse por sus padres biológicos. Esto fue diferente. Esto fue trascendental. Eres tú, susurró Lena. Su voz transmitía la certeza de que pertenecía a alguien décadas mayor. La dama de mis sueños. Eres real. Por fin eres real. El camarero apareció con los menús encuadernados en cuero y hablaba un francés rápido que para Ryan bien podría haber sido griego antiguo. Sofía ordenó por ello sin dudarlo. Su fluidez lo hizo sentir aún más fuera de lugar. Ella seleccionó artículos que él no podía pronunciar y cuyos precios le hacían encoger el estómago. Cuando ella pidió una botella de vino que costaba $300 más de lo que él gastaba en comestibles en un mes, él cortésmente declinó. ¿Solo agua para mí? Yo conduzco. Ayudó a Lena con la servilleta, una tela más suave que las sábanas, y notó cómo Sofía observaba sus movimientos practicados. Había algo hambriento en su observación, como si estuviera memorizando cada gesto. Lo siento, ella no suele actuar así con extraños. Lena, cariño, tienes que disculparte por mirarme fijamente. No soy una desconocida, protestó Lena, todavía fija en Sofía con esa intensidad inquietante. Te conozco. Cantas, eres mi sol, pero cambias la letra. Lo haces más triste. Hueles a flores, flores caras que vienen en cajas negras. Tienes una pequeña cicatriz detrás de la oreja izquierda de cuando te caíste de tu bicicleta rosa a los 7 años. La copa de vino de Sofía tembló. Un líquido rojo amenazaba con derramarse sobre el mantel impecable. Su rostro se había puesto pálido bajo el maquillaje expertamente aplicado. ¿Cómo puedes saber lo de mi cicatriz o mi bicicleta? Ryan sintió que el sudor le perlaba la frente a pesar del perfecto control de temperatura del restaurante. Esto iba más allá de las historias imaginativas habituales de Lena. Lena tiene una imaginación muy activa. Crea historias detalladas sobre la gente que conoce. Es cosa de niños superdotados. Sus profesores dicen que es normal. No es un cuento. La voz de Lena se alzó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Sueño contigo todo el tiempo, todas las noches desde que puedo. Recuerda, me abrazas y lloras. Me dices que lo sientes, que no querías dejarme ir. Hueles a lluvia, a tristeza y a ese perfume del frasco de cristal de tu cómoda. Ya basta, dijo Ryan con firmeza, avergonzado. Su hija estaba armando un escándalo en un restaurante donde los aperitivos costaban más que su presupuesto semanal de comida. Lo siento, Sofie. O sea, señorita, lo siento. Acabo de darme cuenta de que no sé tu apellido. Williams, dijo débilmente, sin dejar de mirar a Lena. Sofía. Williams. El nombre le sonó con un reconocimiento atronador. Ryan lo había visto en las portadas de revistas del gimnasio, había oído a los clientes hablar de la salida a bolsa de su empresa. Eres Sofía Williams, la directora ejecutiva de Williams Tech, la mujer más joven en sacar a bolsa una empresa tecnológica. La brecha entre ellos era más ancha que el Gran Cañón. Ella valía cientos de millones mientras él contaba monedas para la lavandería. Ella vestía ropa de diseñador mientras él compraba en tiendas de segunda mano,
diciéndole a Lena que era una búsqueda de tesoros. Ella vivía en casas de huéspedes mientras ellos se las arreglaban con 2 habitaciones y fontanería temperamental. ¿Qué hacía aquí? Fingiendo que pertenecía a su estratosfera. Debería haber sido más transparente en mi perfil, admitió Sofía, que pareció encogerse a pesar de su postura perfecta. Mi asistente pensó que tendría más suerte si la gente no me buscaba en Google primero. Dijo que el dinero ahuyentaba a la gente. ¿Eres rica?, preguntó Lena con una franqueza infantil que trascendía las pretensiones de adulta. Lena, el rostro de Ryan se encendió aún más. No preguntamos a la gente sobre dinero. Eso es de mala educación. Está bien, dijo Sofía en voz baja, aparentemente divertida por la honestidad de la niña. Un atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. Sí, supongo que tengo una buena situación económica. Muy buena. Entonces, ¿por qué te ves tan triste? Lena ladeó la cabeza, observando a Sofía con esos ojos misteriosos. En las películas, los ricos siempre son felices. Tienen todo lo que quieren. La pregunta atravesó las formalidades sociales hasta llegar a la cruda verdad. La máscara serena de Sofía se desvaneció por un instante, revelando un dolor profundo, comparable al de Ryan. Sus dedos encontraron el tallo de su copa de vino, girándolo con cuidado. El dinero no lo compra todo, cariño, susurró Sofía. No puede devolvernos a la gente que hemos perdido. No puede llenar los espacios vacíos que dejan atrás. Su comida llegó en una danza coreografiada de camareros. Cada uno interpretó una obra de arte. Lena ignoró su pasta, empujándola mientras sacaba su cuaderno de dibujo. Ella pasó las páginas con un propósito decidido. Cada una muestra el mismo rostro de mujer desde diferentes ángulos en diferentes entornos y con diferentes expresiones, pero siempre inconfundiblemente la persona sentada frente a ella. Te he estado dibujando desde que tenía 3 años, explicó Lena, mostrándole a Sofía las fechas cuidadosamente impresas en las esquinas. Ryan le había enseñado a fechar sus obras, creyendo que era una buena práctica. Ahora, esas fechas parecían evidencia de algo imposible. Papá pensó que me estaba inventando un amigo imaginario, pero yo sabía que eras real. Sabía que me encontrarías, o yo te encontraría a ti. No estaba segura de cómo funcionaba. Los bocetos eran increíblemente detallados para ser obra de una niña. Ryan siempre se había asombrado por el talento artístico de Lena, pero al verlos esparcidos por la mesa, reconoció cosas que le pusieron la piel de gallina. Uno mostraba a Sofía con una sudadera de Stanford que seguro que había tenido. Otro representaba una oficina con una vista distintiva. Reconoció el edificio Tránsame al fondo, el ángulo específico que solo sería visible desde ciertas plantas. Había dibujos de Sofía en una cama de hospital, con el rostro contraído por el dolor, los brazos buscando algo fuera del marco. Esto es imposible, suspiró Sofía, levantando un boceto con manos temblorosas. Mostraba su vientre de joven, hinchado por el embarazo, las manos acunando la barriga. Nunca he compartido fotos de entonces. Nadie las ha visto. ¿Cómo lo hiciste? Sí, lo hiciste, dijo Lena simplemente. De hecho, como solo los niños pueden ser al decir verdades universales. ¿Yo? Me llamaste tu luna, tu pequeña luna. Me pusiste algo de plata en la muñeca y cantaste hasta que todo se oscureció. Pero lo recuerdo todo. Ryan vio como el rostro de Sofía se desmoronaba como una arquitectura antigua, sucumbiendo finalmente al tiempo. Buscó torpemente su bolso de diseñador, con las manos temblando tanto que casi lo volcó sobre la mesa. Finalmente, sacó una pequeña caja de terciopelo, de esas que suelen guardar anillos de compromiso. Dentro, acolchada con seda negra, había una delicada pulsera de plata con luna grabada con una letra tan fina que parecían palabras susurradas. Esto era de mi hija, susurró, con la voz quebrada en pedazos. Murió hace 8 años, justo después de nacer. Me dijeron que ella nunca respiró, nunca abrió los ojos,
nunca tuvo una oportunidad. Lena se levantó de su silla con una gracia inusual, moviéndose alrededor de la mesa con un propósito que pertenecía a alguien mucho mayor. Ella estudió la pulsera, luego se subió la manga de su vestido rosa. Allí, en su pequeña muñeca, había una leve cicatriz circular, más clara que la piel circundante. Me apretaba demasiado a medida que crecía, dijo con naturalidad. La tía Jessica tuvo que cortármelo cuando tenía 1 año. Ella lo salvó, pero se perdió cuando nos mudamos. Pero lo recuerdo. Recuerdo que me lo pusiste. Estabas llorando y sangrando, y alguien seguía diciendo código azul, pero no lo soltabas. Seguiste cantando sobre el sol y los cielos grises y como nunca sabría cuánto me amabas. Esto es una locura, intervino Ryan mientras su mundo se inclinaba fuera de su eje. Él tiró de Lena hacia atrás. El instinto protector supera la confusión. Sophie, lo siento. Lena nunca conoció a sus padres biológicos. Ella crea estas elaboradas fantasías. Deberíamos irnos. Esto fue un error. No. Lena luchó en sus brazos con una fuerza nacida de la desesperación. Papá, por favor. Ella es mi verdadera mamá. Lo sé. Puedo sentirlo aquí. Presionó su pequeña mano sobre su corazón, justo donde siempre había dicho que vivía la mujer de sus sueños. Mírame, Sofía, suplicó, cayendo de rodillas en el suelo del restaurante. Vestido de $1.000 olvidado. La propiedad social no significaba nada comparada con la posibilidad de bailar, algo que estaba fuera de nuestro alcance. ¿Tienes una marca de nacimiento? ¿Una forma de luna creciente? Lena se apartó el cabello color luna sin dudarlo, revelando una marca distintiva detrás de su oreja derecha. Era de color rosa pálido, con forma de luna menguante, exactamente donde los dedos temblorosos de Sofía señalaban una marca idéntica en su propia piel. Es hereditario, susurró. Las lágrimas corrían sin control por su rostro. Toda mujer Williams lo tiene. Mi madre, mi abuela, mi bisabuela, yo y Luna también lo hubiéramos tenido. Los médicos lo confirmaron durante las ecografías. El elegante restaurante se desvaneció mientras 3 vidas quedaron suspendidas en la posibilidad. Los demás comensales se quedaron mirando, pero a Ryan no le importó su juicio. Vio la verdad en las lágrimas de Sofía, en la certeza de Lena, en las marcas de nacimiento coincidentes y en el conocimiento imposible. Su hermana Jessica siempre había dicho que Lena era especial, que había acudido a ellos por una razón. Algunos bebés eligen a sus familias, le dijo una vez. Lena nos eligió para mantenerla a salvo hasta que su verdadera historia pudiera comenzar. Necesitamos respuestas, dijo Sofía, poniéndose de pie con repentina determinación. Su personaje de directora ejecutiva volvió a su lugar, acero debajo de seda. Respuestas reales, no lo que me dijeron hace 8 años, no mentiras disfrazadas de consuelo. Apenas el ballet había regresado con el viejo Camry de Ryan cuando Sofía ya estaba hablando por teléfono, con una voz aguda y una autoridad que podía mover montañas. Necesito que todo el equipo legal se movilice ahora. Sí, sé qué hora es. Te pago específicamente para que no te importe qué hora es. Quiero todos los registros del San Francisco General del 3 de marzo de 2016. Cada firma, cada formulario, cada cinta de seguridad. Si alguien estornudó en ese hospital esa noche, quiero saberlo. Viajaron en el Tesla de Sofía, un coche que costaba más de lo que Ryan había ganado en los últimos 3 años juntos. Lena se sentó entre ellos en el asiento trasero, sosteniendo sus manos como si temiera que desaparecieran si las soltaba. El niño tarareaba suavemente, una melodía que hizo que Sofía jadeara y apretara su mano con más fuerza. Esa es la canción de cuna que creé para ella. Le susurró a Ryan por encima de la cabeza de Lena. Nunca se la canté a nadie, nunca la tarareé, nunca la escribí. Era nuestra canción secreta solo para mi Luna. La inventé durante el parto, entre contracciones. ¿Cómo la sabe?
El Hospital General de San Francisco se veía diferente de noche. Letreros fluorescentes de emergencia proyectaban sombras duras sobre el hormigón agrietado. Los abogados de Sofía habían obrado magia, o más probablemente, habían invertido suficiente dinero en las personas adecuadas, dándoles acceso inmediato a registros que deberían haber requerido órdenes judiciales y meses de litigios para obtenerlos. El dinero quizá no compre la felicidad, pero sin duda podía comprar velocidad cuando cada momento contaba. El administrador del hospital, un hombre de aspecto cansado que se levantó de la cama, los recibió en la sala de registros. Se veía que se había vestido con prisa, con la camisa mal abotonada y el pelo aún con marcas de almohada. Señorita Williams, tengo entendido que busca archivos de hace 8 años. Es bastante inusual. La mayoría de los registros tan antiguos están en un lugar bien guardado. Mi hija nació aquí el 3 de marzo, declaró Sofía. Cada palabra grabada en hielo. Me dijeron que murió. Nunca vi su cuerpo. Necesito ver todos los registros de esa época. Noche. Cada paciente, cada ingreso, cada alta, todo. Las horas transcurrían entre un borrón de historiales médicos y firmas descoloridas. Ryan sostenía a Lena mientras dormitaba, con la cabeza sobre su hombro, murmurando ocasionalmente en sueños. Observó cómo Sofía se transformaba de mujer herida en una guerrera feroz. Dirigía a su equipo de abogados y asistentes con precisión, siguiendo los registros con una determinación implacable. Esta era la mujer que había construido un imperio. Así se veían $500 millones de éxito cuando tenían un propósito. Aquí, anunció un abogado, sosteniendo una carpeta como si hubiera encontrado el Santo Grial. 2 niñas fueron atendidas en la UCIN esa noche. Una era la bebé Morrison, cuyos padres eran Sarah y Tom Morrison, dadas de alta sanas a la mañana siguiente. La otra, hizo una pausa, frunciendo el ceño al observar el papeleo. La bebé Williams, de la madre Sophia Williams, fue declarada fallecida a las 11:47 de la noche. Pero miren esto, intervino otro abogado, señalando los formularios. No hay la firma del médico tratante en el certificado de defunción. Fue presentado 6 horas después. ¡Qué extraño! La firma es ilegible, completamente ilegible. Sofía arrebató los papeles, revisándolos rápidamente con ojos entrenados para detectar inconsistencias en códigos y contratos. La hora de la muerte había sido cambiada. ¿Ves las marcas del borrador? Alguien usó corrector líquido, pero aún se pueden ver los números originales debajo. Y esta anotación sobre medidas extremas y reanimación exitosa ha sido tachada con marcador negro. Hay más, dijo el administrador lentamente, abriendo los registros digitales en una computadora antigua. Una bebé desconocida ingresó en urgencias pediátricas a las 0:15 del 4 de marzo. Sin padres, sin identificación, solo una nota que decía, por favor, ámenla. Ryan citó en voz baja. Las palabras se le quedaron grabadas en la memoria. Eso es lo que me dijo Jessica. Ella dijo, la bebé solo se quedó con esa nota, como si alguien estuviera desesperado pero no pudiera quedársela. El equipo legal de Sofía trabajó toda la noche, pero fue un viejo conserje quien dio el hallazgo. Estaba vaciando la basura cuando los escuchó hablar del 3 de marzo de 2016. Él se acercó vacilante, con las manos desgastadas por el trabajo girando su gorra. Recuerdo esa noche, dijo lentamente en un inglés con acento. Un grave accidente de coche, una madre joven sola, llorando por su bebé. Nunca vi a alguien luchar con tanta fuerza. Pero había una señora mayor, que parecía rica, toda diamantes y abrigo de piel. Ella seguía diciéndoles a los médicos que dejaran que la naturaleza siguiera su curso. Me puso los pelos de punta la forma en que hablaba de ese bebé como si fuera un problema a resolver. ¿Cómo era ella?, preguntó Sofía con urgencia, agarrando el brazo del hombre. Cabello alto y plateado como un casco. Llevaba diamantes incluso en urgencias.
La escuché por teléfono decirle a alguien que el error de su hija había sido solucionado. Dijo que la reputación de la familia estaba a salvo. Hace frío como el invierno. Sofía se hundió en una silla plegable de metal que probablemente no había sido reemplazada desde que abrió el hospital. Mi madre, Victoria Williams, estuvo aquí esa noche. Las piezas encajaron en su lugar con una claridad enfermiza. Una mujer joven con hemorragia, inconsciente debido a la pérdida de sangre y el trauma. Un bebé que había dejado de respirar pero fue resucitado. Las notas tachadas lo demuestran. Una abuela que vio la oportunidad de limpiar lo que consideraba un escándalo. Dinero cambiando de manos, registros alterados, un bebé supuestamente muerto convirtiéndose en una desconocida abandonada en otra sala poco después de la medianoche. Pero a Jessica Ryan le costaba comprender cómo encajaba su hermana en ese retorcido rompecabezas. ¿Cómo terminó mi hermana con Lena? El administrador extrajo más registros, cotejando las marcas de tiempo y las asignaciones de salas. Jessica Michey estaba trabajando en urgencias pediátricas esa noche. Ella acaba de regresar de su baja por duelo y dice aquí que perdió un embarazo a las 20 semanas. Le habían programado una sesión de asesoramiento por duelo a través del hospital. Presentó los documentos de adopción para el bebé Jane Doe dentro de las 72 horas. Ella me salvó, dijo Lena suavemente. Despierto ahora, procesando información con esa inteligencia tan aguda. La tía, que se convirtió en mi primera mamá, solía llorar cuando me abrazaba, diciéndome que yo era su milagro. Ella dijo que yo era la respuesta a las oraciones que ella no sabía cómo hacer. El amanecer amaneció gris e incierto mientras estaban sentados en la oficina de Sofía, rodeados por la evidencia de lo impensable. Las pruebas de ADN se habían llevado a cabo mediante otro beneficio de recursos ilimitados, confirmando lo que sus corazones ya sabían. Lena era Luna. La hija Sofía había llorado durante 8 años, había estado viva todo ese tiempo, había sido criada por la misma enfermera que había estado trabajando la noche de su nacimiento, amada por un Navy SEAL que había renunciado a todo para ser su padre. Victoria Williams llegó a la citación de su hija. Al bajar de su Bentley hacia la sala de conferencias ejecutiva con practicada elegancia. Ella examinó la escena. El rostro manchado de lágrimas de Sofía, el hombre grande que sostenía a un niño de aspecto familiar, los registros médicos dispersos y un resoplido de costado como el de alguien obligado a lidiar con una necesidad tediosa. Así que por fin lo descubriste, dijo simplemente, acomodándose en una silla como si hablara de opciones sobre acciones en lugar de años robados. Se alisó el traje de ese tellón, calculando cada movimiento. Me preguntaba cuándo llegaría este día. Supongo que quieres explicaciones. Me dijiste que había muerto. La voz de Sofía era mortalmente tranquila, la calma antes de la devastación. Me dejaste creer que había perdido a mi bebé. Me dejaste planificar un funeral para un ataúd vacío. Te dije lo que necesitabas oír para seguir adelante, corrigió Victoria, examinándose las uñas cuidadas. Mira lo que has logrado, cariño. ¿Habrías construido este imperio teniendo que criar a un bebé? ¿Te hubieras convertido en la directora ejecutiva más joven de Silicon Valley mientras cambiabas pañales? Te di el regalo del enfoque. Me robaste a mi hija, gritó Sofía. 8 años de rabia contenida estallaron como un volcán. Las ventanas vibraron con la fuerza de su dolor. Me robaste su vida, mi vida, nuestra vida juntos. Les di a ambos una vida mejor. Victoria permaneció impasible, tallada en la misma piedra que los mausoleos de sus antepasados. El niño fue adoptado por una niñera cariñosa que no podía tener hijos. Alcanzaron un éxito inmenso. Todos ganaron. Excepto por el llanto. Lena habló, fijando a su abuela con esos ojos extraordinarios que parecían ver a través de las fachadas hasta los cimientos podridos. Lloraba por mí todas las noches. Yo lloraba por ella. Nos sentíamos la una a la otra por toda la ciudad. Espacios vacíos donde deberíamos haber estado juntas. Eso no es ganar. Eso es sobrevivir.
Victoria miró a su nieta por primera vez. Algo titiló tras el hielo. Quizás un reconocimiento. O el fantasma del arrepentimiento. ¿Te pareces a Sofía a esa edad? La misma barbilla obstinada. Sam, desafortunado, idilismo. Te perdono, dijo Lena simplemente, palabras con un peso que superaba su edad. Porque estar enojada no nos devolverá los años. Pero tienes que irte ahora. Tenemos una familia que construir y tú no formas parte de ella. Los abogados presentaron opciones durante las siguientes horas. Sofía tenía motivos para cargos criminales, fraude, conspiración, secuestro. Las demandas civiles podrían destruir lo que quedaba del imperio de Victoria. Las reclamaciones de custodia completa estarían respaldadas por pruebas de ADN. Ryan permaneció en silencio durante las presentaciones, sabiendo, no tenía capacidad legal contra una madre biológica con recursos ilimitados. 8 años siendo el único padre de Lena no significaban nada en teoría. El amor no era legalmente vinculante, pero Sofía sorprendió a todos, despidiendo a los tiburones con traje. Sin tribunales, sin escándalos. Lena ya ha pasado por suficientes turbulencias. ¿Qué dices?, preguntó Ryan con cansancio, apretando los brazos alrededor de Lena. Digo que necesita estabilidad. Necesita al padre que la ha criado y a la madre con la que ha estado soñando. Lo resolveremos juntos. ¿Juntos?, repitió Ryan, sin atreverse a albergar esperanzas. Somos de mundos diferentes, Sofía. Vives en casas de huéspedes. Vivimos al día. Diriges salas de juntas. Yo enseño a las madres de los suburbios a hacer sentadillas. El agua y el aceite no se mezclan. Renunciaste a tu carrera militar para criar a mi hija, replicó Sofía con voz ronca. Aprendiste a trenzar el cabello y a organizar fiestas de té. La amabas cuando yo no podía. Eso te hace extraordinaria en cualquier mundo. El acuerdo de custodia evolucionó orgánicamente durante las semanas siguientes, desafiando las convenciones legales y las expectativas sociales. Sofía compró una modesta casa de 4 habitaciones en Palo Alto, cerca de la escuela de Lena. No era una mansión, a pesar de lo que su contador recomendó para fines fiscales, sino una casa de verdad con jardín y un estudio de arte donde Lena pudiera crear. Ryan se resistió al principio, con su orgullo en conflicto con su practicidad, hasta que Lena le preguntó si tener 2 hogares significaba elegir entre sus padres. Nunca, dijeron ambos adultos simultáneamente, y luego compartieron una sonrisa pícara que unió más de lo que creían. Establecieron rutinas con la precisión de los tratados de paz, desayunar juntos antes de ir a la escuela, Sofía aprendiendo que Lena necesitaba exactamente 3 llamadas recordatorias antes de vestirse. Ryan ocupándose de dejar a los niños por la mañana porque sabía los nombres de todos los profesores y recordaba sus cumpleaños. Sofía encargando la recogida cuando su horario se lo permitía, familiarizándose poco a poco con la intrincada dinámica social de 3er grado, la cena como una unidad familiar, pasando de desconocidos incómodos a algo parecido a la amistad. Sofía aprendió a ser madre con el ejemplo paciente de Ryan. Nunca la hizo sentir incompetente, ni siquiera cuando le ponía la camisa de Lena al revés u olvidaba que el miércoles era día de biblioteca. Él le enseñó. Le enseñó el lenguaje secreto de la paternidad, cómo distinguir entre lágrimas reales y lágrimas dramáticas, cómo negociar el consumo de verduras con la destreza de los diplomáticos internacionales, cómo establecer límites con amor en lugar de autoridad. Descubrió que Lena odiaba que le cepillaran el pelo, pero lo toleraba mientras escuchaba audiolibros sobre científicas. Que necesitaba exactamente 3 peluches para dormir: el oso señor Battens, la gata princesa Whiskers y un elefante de pelo largo llamado Peanut, que había sido de Jessica y del que todavía se chupaba el dedo cuando se concentraba profundamente en el arte, un hábito que Ryan nunca había intentado romper porque algunas comodidades eran necesarias. Ryan observó cómo Sofía se transformaba de titán corporativo a madre gentil con un asombro que se profundizaba cada día. Llegaba de las reuniones de la junta directiva, aún vibrando de energía estratégica,
y de inmediato se ponía ropa salpicada de pintura para la hora del arte. Aprendió las canciones favoritas de Lena, memorizando letras de bandas de K-pop. Dejar a Lena, ni siquiera con niñeras de confianza. En cambio, vivieron aventuras en su propia ciudad. Atracciones turísticas que nunca habían visitado. Playas que nunca habían explorado. Restaurantes donde Lena podría usar sus zapatos iluminados sin ser juzgada. Eran simplemente otra familia creando recuerdos. Extraordinarios solo en la medida en que se volvían ordinarios. Un año después, mientras Outen pintaba los árboles de color dorado y óxido, Lena presentó su último proyecto de arte a su clase de 4º grado. Había crecido, pero conservaba la misma belleza sobrenatural, la misma inteligencia sorprendente que podía ver el alma a través de la superficie. El título decía, Mi familia milagrosa sobre una pintura vibrante que capturó su esencia mejor que cualquier fotografía. Este es mi papá, explicó orgullosa a sus compañeros de clase, señalando la figura de Ryan. Es el hombre más fuerte del mundo, pero sus manos son delicadas. Antes era soldado, pero ahora enseña a la gente a estar sana. Hace los mejores panqueques, da los mejores abrazos y nunca se enoja cuando necesito un cuento más antes de dormir. Esta es mi mamá, continuó, señalando a Sofía. Dirige una gran empresa, pero siempre tiene tiempo para cuentos antes de dormir. Me está enseñando a programar, a pintar y a creer en mí misma. Huele a flores, a sol y a hogar. Estuvo perdida un tiempo, pero nos encontramos. Esta soy yo en el medio. Lena sonrió porque los uní. Y señaló una 4ª figura, es mi hermanito. Todavía está en la barriga de mamá, pero ya es parte de nosotros. Tiene suerte porque nunca tendrá que extrañar a nadie. Todos estamos aquí esperándolo. El cuadro ganó el primer lugar en la exposición de arte del distrito, pero el verdadero premio fue la vida que representaba. Esa noche, Sofía estaba sentada en la habitación del bebé. Habían pintado juntos. Paredes grises suaves con estrellas. Ryan habían pintado con plantilla, muebles que habían armado mientras discutían sobre las instrucciones, ropa que Lena había ayudado a elegir. Leyó la carta de Lena a su hermano nonato, escrita con cuidado en cursiva sobre papel decorado con corazones y estrellas. Querido hermanito, tienes mucha suerte. Nunca tendrás que preguntarte dónde perteneces ni soñar con piezas que faltan. Mamá te cantará todas las noches, y su voz es como magia que hace que las pesadillas desaparezcan. Papá te enseñará a ser fuerte y amable, y sus abrazos pueden arreglar cualquier cosa que esté rota. Te enseñaré a pintar y te contaré historias sobre cómo nos reencontramos. Porque a veces las familias se separan, pero el amor siempre encuentra la manera de recomponerlas. Igual que papá encontró a mamá para mí y todos encontramos el camino a casa. Con cariño, Lena. PD. Espero que te gusten los dinosaurios porque ya te compré un montón de cosas de dinosaurios. Ryan abrazó a sus 2 hijas mientras la luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando el brazalete de plata que ahora se exhibía en una caja de sombras, un recordatorio de que algunos los círculos, una vez rotos, pueden recomponerse mediante la fe, la esperanza y el poder perdurable del amor que se niega a soltar. Debajo, colgaban 3 fotos, Jessica sosteniendo a la recién nacida Lena, Sofía en el hospital justo después de dar a luz y el día de su boda, pasado y presente reconciliados, el dolor transformado en propósito. ¿Crees que tendrá el arca de nacimiento?, preguntó Lena, acariciando el vientre creciente de Sofía con orgullo. Tal vez, respondió Sofía, cubriendo la mano de Lena con la suya. Pero incluso si no, seguirá siendo nuestro. Al igual que papá no tiene el arca de nacimiento, pero sigue siendo familia. Porque el ADN no crea familia, Lena recitó su frase tan repetida, el amor sí. Así es, cariño, asintió Ryan, besando sus cabezas. El amor sí. Afuera, la misma luna que había presenciado su separación ahora bendecía su unión, plena y brillante con promesa. A lo lejos, las luces de la ciudad de San Francisco centelleaban como estrellas terrenales,
cada una representando una vida, una historia, una posibilidad. Pero dentro de la modesta, en una casa en Palo Alto, 3 almas que habían vagado lejos finalmente encontraron el camino a casa, demostrando que a veces los viajes más largos conducen a las llegadas más dulces y que el amor, paciente y persistente, siempre encuentra la manera de completar su círculo.